El tema de esta tarde lleva por título, en el nombre de Jesús, acuérdate de mí. ¿Se le hace a usted conocida la expresión acuérdate de mí? Mayormente, ¿verdad?, se daba en aquellos casos de aquellos novios que en algunos casos pues hoy son esposos. Aquella frase cuando se despedía uno del ser amado: pero te acuerdas de mí. Y era una expresión de que alguien nos tuviera muy presente en su corazón y en sus pensamientos. Tal vez también esa expresión se da en la vida de un padre, de una madre, cuando uno de los hijos se va a otro lugar y está el hijo a punto o la hija a punto de subirse al transporte y irse a otro lugar a vivir o a trabajar, y el padre, la madre o el abuelo: por favor, te acuerdas de mí. Y dicho de otra manera, o cuando te acuerdes de mí, me haces una llamada, me mandas un mensajito, o recuerdas que aquí estoy, por favor, venme a buscar nuevamente. En más de una ocasión usted y yo hemos pronunciado esas palabras: acuérdate de mí. Pero quiero hacer una pregunta en esta tarde. ¿Será que nosotros, los hijos de Dios, podemos decirle a Dios: acuérdate de mí? ¿O tendría que ser a la inversa? Que Dios nos pide a nosotros: hey, pero ¿te acuerdas de mí? Vamos a descubrir a la luz de las Escrituras que hubo alguien en la vida del cual hay un registro bíblico que le pidió a Jesús que se acordara de él cuando estuviera en el paraíso. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. A ver, antes de avanzar quiero hacerle otra pregunta u otra observación. ¿Por qué nosotros en este tiempo pudiéramos decirle al Señor: acuérdate de mí, Señor? Mayormente en una situación vulnerable de salud, mayormente en alguna situación vulnerable en nuestras relaciones, o tal vez en algún momento quisiéramos sentir que Dios está cerca de nosotros y quisiéramos confirmar que Él está cerca de nosotros, diciendo en nuestro corazón o en nuestra oración: Padre, acuérdate de nosotros, que somos tus hijos. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 23. Le invito a que abra la palabra de Dios en esta tarde y el tema es: acuérdate de mí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lucas capítulo 23, versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Qué estaba sucediendo en el libro de Lucas capítulo 23, del versículo 26 al versículo 49? Nada más y nada menos que la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y en este escenario, o en esta escena, había dos tipos de personas que estaban observando muy sigilosamente lo que a Jesús le estaba sucediendo. Dice la palabra de Dios, punto número 1, que el pueblo estaba mirando. Y punto número 2, los gobernantes de aquel lugar, dice la Biblia, se burlaban de nuestro Señor Jesucristo. Quiero aclarar algo en esta tarde. No todos aquellos que puedan estar cerca de Jesús, no todos aquellos que tengan la oportunidad de hablar con Jesús, siempre serán movidos por buenos intereses. Dice la palabra de Dios que en la Biblia que el pueblo estaba ¿qué? Mirando. Quiero decirle algo. Los mirones, lo voy a volver a repetir, los mirones y los chismosos han existido desde hace mucho tiempo, aún en el ministerio de Jesús. La palabra de Dios dice: y el pueblo estaba mirando. ¿Qué me da a saber entonces a mí la Escritura? Que era una gente, o eran muchas personas que estaban observando por curiosidad, por chisme, por murmuración, o simplemente por puro placer de ver a quién, a Jesús sufrir.
Y por otro lado dice la palabra de Dios que estaban las autoridades de la época, peor aún, burlándose del Señor. Aprendemos aquí, no todo aquel que puede estar cerca de Jesús está con un deseo sano de amarle y de glorificarle. Vamos entrando en tema. Avancemos. Dice la palabra de Dios, versículo 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, ¿qué dice la Biblia? Sálvate a ti mismo. Ok, había una multitud de personas, habían autoridades, gobernantes, y también estaba ¿qué? La fuerza de reacción o la fuerza pública de aquella época. Dice la Biblia que estaban los soldados, el cual dice la Biblia que también le injuriaban. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? Que había un tercer tipo de persona que quería ver mal a Jesús. Había un tipo de persona, en este caso los soldados romanos, que en lugar de tener compasión o misericordia del Señor, no, ellos habían disfrutado de haber golpeado una noche antes a Jesús de Nazaret. Para este entonces Jesús estaba escupido, desnudo, nada más con su ropa interior, se le puede llamar así. Estaba abofeteado, estaba herido y peor del caso, lo que hoy se está penalizando en muchos lugares, estaba recibiendo el peor bullying de la época. Porque el bullying, ¿qué es, hermanos? Hacer sentir mal a alguien, avergonzar a alguien, señalar a alguien, difamar a alguien. Y es lo que estaban haciendo los soldados. Versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. No solamente habían bastado las cachetadas, no solamente habían bastado la corona de espinas, no solamente había bastado los latigazos en su cuerpo, no solamente habían bastado las humillaciones públicas, aún así le habían puesto un letrero que para ellos ¿qué? Era un sinónimo o era un acto despectivo hacia el Señor, pero que en realidad decía una gran verdad que hasta el día de hoy se sigue cumpliendo: este es el rey de los judíos. Y no solamente de los judíos, sino del mundo entero, de usted y de mí, gracias a Dios. Porque Jesús es nuestro rey, porque Jesús es nuestro Salvador, porque Jesús es nuestra guía, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y gracias a Él, nosotros hoy tenemos salvación y vida eterna. Amén, hermanos. Hay mucha enseñanza en esta historia, pero todavía no entramos al tema principal del día de hoy. Y dice la palabra en el versículo 39. Lea conmigo, por favor, todos juntos, el versículo 39. Dice la Biblia: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo estaba envuelto en una atmósfera de odio. Nuestro Señor Jesucristo estaba envuelto en un ambiente de muerte y de desolación. Era mucha la presión, era mucho el estrés que el Hijo de Dios tenía. Dice la palabra de Dios que sobre Jesús fue el pecado de toda la humanidad. Tremendo. Así que resumimos, había un pueblo que estaba mirando, chismoseando, deleitándose, disfrutando lo que a Jesús le pasaba. Punto número 2, habían gobernantes que también se burlaban. Punto número 3, había soldados que le escarnecían, dice la Biblia. Y punto número 4, ¿qué dice la Biblia? Que había un hombre, y lo voy a decir en lenguaje coloquial, al lado de Jesús, que dice la palabra de Dios, que aún él le injuriaba. ¿Sería usted capaz de soportar grandes tensiones en su vida personal por causa de Cristo? Que en tu trabajo se burlaran porque tú eres hijo de Dios, que tu vecino se burlara porque eres hijo de Dios,
Que en tu casa te difamaran o te injuriaran o te señalaran por ser hijo de Dios. A muchos hijos de Dios les ha sucedido y les estará sucediendo. Porque dice la palabra de Dios: no he venido a esta tierra a poner paz, sino a poner ¿qué? Espada entre los hombres. Lo digo en lenguaje coloquial. Por eso siempre le he enseñado a la iglesia que ser hijo de Dios, que pertenecer a la iglesia evangélica y el haber sido lavado por la sangre del Cordero, no todo el tiempo en tu vida van a estar las cosas bien. No todo el tiempo en tu vida la gente va a estar de acuerdo contigo. No todo el tiempo en tu vida la gente va a aplaudirte la decisión por causa de Cristo. La palabra de Dios dice que a Jesús el hecho de haber ido a la cruz, y lo digo en lenguaje coloquial, le costó que todo o casi todo el mundo estuviera en ¿qué? En contra de él. Dile al hermano que está a tu lado: como hijo de Dios, dile en el nombre de Jesús, como hijo de Dios, mucha gente por causa de Cristo estará en contra en tu vida. Dile al hermano lo que te voy a decir: no eres el caramelo del mundo, eres la sal de la tierra. El caramelo es muy dulce y le gusta a cualquiera, pero la sal, cualquiera la escupe. Te hago una pregunta en esta tarde. En tu relación con Cristo, en tu cercanía con Dios, ¿gozas de paz? ¿O estás viviendo esa parte que dice la Biblia: y solo los valientes arrebatan el reino de los cielos? Si alguien en esta tarde dijera: pastor, a mí me ha costado ser evangélico, te voy a decir algo más, y nunca lo he dicho en un altar: pues que te cueste más. Y usted también me puede decir lo mismo, porque nada de lo que hayamos vivido por causa de Cristo en contra de nuestra vida hasta el día de hoy es comparado a cada gota de sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. A mí me han pasado muchas cosas en el camino del Señor, muchas, y más de una sería causa de ¿qué? De abandonar el evangelio y de dejar de predicar la palabra de Dios. Pero cuando he estado a punto de dar una mala decisión en mi vida por causa de mis circunstancias, recuerdo los clavos, recuerdo la lanza, recuerdo la corona de espina en la frente de Jesús, y recuerdo cada gota que Jesús de Nazaret derramó en la cruz del Calvario. Y cuando recuerdo eso, como dicen en el Facebook, se me pasa todo lo que estoy viviendo. No es comparado a lo que Jesús sufrió por ti y por mí en el nombre del Señor, en su mismo nombre. Así que dice la palabra de Dios que había otro hombre, era un malhechor, y todavía le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pareciera ser que él está pidiendo salvación. No está pidiendo salvación, él se está burlando de Jesús. Por eso ya hay muchas gentes, ¿verdad?, que cuando ven nuestra vida, que saben que venimos a la iglesia y que las cosas se nos complican, hay mucha gente que dice: ¿y así vas a la iglesia? ¿Y así eres evangélico? ¿Y así buscas de Dios? Si no, vaya lo que dice la palabra de Dios en el libro de Job. Cuando Job perdió a todos sus hijos en un día, a todo su ganado y a todos sus siervos, le queda una mujer acelerada, por no decir loca. ¿Y qué le dice esa mujer? Maldice a tu Dios y muérete. ¡Wow! Ay, nanita, se escuchó así, ¿verdad? Medio maquiavélico. Pero ¿saben qué? Esto es una realidad en la vida de muchos creyentes. Hombres y mujeres que vienen a los caminos del Señor, que regresando a su casa les han dicho: preferiría yo verte borracho como antes eras, que no ser un cristiano evangélico hoy y irte a meter a ese templo. Tremendo, ¿eh? Precisamente a veces la gente más cercana es la que nos meterá la lanza en el costado, como a Jesús de Nazaret. No se espante, es normal.
Y alguien pudiera decir, pero ¿por qué, pastor, dijo usted que si tengo luchas que se me acrecenten más? Porque debemos de tener una santa terquedad en la vida cristiana, que mientras más complicada se torne la situación, más adentro estamos con Cristo. Porque el camino del Señor es para valientes, y solamente los valientes, ¿qué dice la Biblia?, arrebatan el reino de los cielos. Dígale al hermano que está a su lado, sé un valiente en el nombre de Jesús. Vuélvale a decir, sé un valiente en el nombre de Jesús. A mí me sorprende que hay gente que viene a la iglesia que cuando era alcohólico aguantaba cachetadas, aguantaba patizas, aguantaba todo, y ahora que viene a la casa del Señor se quiere morir porque el pastor el domingo no le dio la mano. Se sienten que se mueren. Como le digo a mis hermanos, ¡ay, saladísimos! Ahora resulta que los caminos del Señor son tan sensibles. Cuando en la calle y en la vida pagana eran recios, los cacheteaban y allá andaban. Se lo voy a decir en lenguaje coloquial. Por eso en la vida cristiana, aguanten el nombre de Jesús. Bueno, lo voy a decir de otra manera. Aguantemos, porque no estoy exento. Pero entramos al tema. Dice la palabra de Dios. Y antes de que yo lea, yo quiero decirle algo. A veces pensamos, ojo, a veces pensamos que para que Dios se acuerde de nosotros, porque le quiero decir algo, Dios sí se acuerda de nosotros. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando Adán y Eva pecaron, si Dios no se hubiera acordado de ellos, los hubiera dejado en el pecado y ahí hubiera quedado el plan de Dios con ellos. Pero sin embargo dice la palabra de Dios que se paseaba en el huerto la presencia de Dios y comenzaba a decir, Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué pasó esto? Porque Dios se acordó de ellos. Y a veces la gente se puede esconder de la presencia de Dios y puede pensar que Dios no se acuerda de ellos. Hay mucha gente que me ha dicho, pastor, yo fallé y siento que Dios me dio la espalda y que ya no se acuerda de mí. Quiero decirle algo, Dios lo tiene a usted presente todo el tiempo. Y dice la palabra de Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde están Adán y Eva? Y detrás del arbusto Adán y Eva respondieron, escuchamos tu voz, tuvimos miedo. ¿Y qué dice la Biblia? Y nos escondimos. ¿Ya vio que sí se acordaba Dios de ellos? Si se ha de acordar de los pecadores, ¿cuánto más de los hijos de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Vayamos, a veces pensamos que necesitamos estar totalmente bien para que Dios se acuerde de nosotros. No, si usted desea que Dios se acuerde de su vida, usted tiene que tener un ingrediente para que Él se acuerde de usted. Punto número 1, fe. Y punto número 2, rogar a Dios que Él se acuerde de usted. ¿Y sabe qué? Él se va a acordar de usted. Versículo 40. Respondiendo el otro, dígale al hermano que está a su lado, ahí te hablan, dígale. Voy a volver a leer y usted le va a volver a decir. Respondiendo el otro, dígale al hermano que está a su lado, ahí te hablan, mano. Si le quiere mucho al hermano, ahí te hablan, colocho. O como dicen en Paredón, ¡oh, ñero! Ahí te están hablando. Me sale el tono costeño, ¿verdad? Dice la palabra, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, esto le valió al hombre, nosotros a la verdad justamente padecemos. ¿Qué hizo ahí ese hombre? Reconocer que por su culpa estaba ahí. Y el otro no lo reconocía. Ese era un sinvergüenza. Aún allá arriba colgado, ese no daba su brazo a torcer. Pero este hombre sí estaba reconociendo que por su mala decisión o su mal actuar, estaba ahí. Y si algo le gusta a Dios, es tu sinceridad. Dile al hermano que está a tu lado, Dios se quiere acordar de ti. Vuélvele a decir, Dios se quiere acordar de ti. Pero es necesario que tu sinceridad sea evidente delante de su presencia. Amén.
Dice la palabra de Dios: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Dice la palabra de Dios que Jesús fue tentado, lo dice la Biblia, pero nunca pecó. ¿Estamos acá? Dice la palabra de Dios que Jesús fue tentado, pero nunca pecó. Y si alguien lo está reconociendo aún en la cruz del Calvario, que Jesús era un hombre justo, limpio y puro, y que no había pecado ni condenación en él, ¿quién es? El malhechor que está a su lado. Nosotros estamos porque hemos hecho mal, pero este hombre, ¿qué dice? Es un hombre justo. Y dice la palabra de Dios: mas ningún mal hizo. Repita conmigo el versículo 2 dos veces, el versículo 42 dos veces, todos juntos. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando usted tiene problemas con su esposa, dígale a Jesús: acuérdate de mí. Cuando usted tiene un hijo enfermo, dígale a Jesús: acuérdate de mí. Cuando usted esté pasando un proceso difícil en lo profundo de su corazón, le digamos al Señor: acuérdate de mí. ¿Sabe cuál es el error de muchos de los hombres y mujeres hoy? Que solamente quieren acordarse de Dios cuando las cosas van bien en su vida. Quiero decirte una cosa: Dios se puede acordar de ti en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, cuando todo va bien y cuando todo va mal. Aún así, Dios se puede acordar de ti. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, repítele al hermano: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vuélvele a repetir al hermano: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tener sinceridad dentro de tu corazón en cualquier momento de tu vida y estés requiriendo que Dios se acuerde de ti, te valdrá todo para que Dios responda a tu vida. Amén. Póngase de pie. La pregunta es: ¿por qué con tanta facilidad Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Ese hombre nunca oró, ese hombre nunca diezmó, ese hombre nunca estuvo en un discipulado, ese hombre nunca estuvo en una reunión, me puedo imaginar o suponer, de hijos de Dios. Tal vez el único momento que más cerca estuvo de Jesús fue cuando estaba su vida un paso hacia la perdición de su alma eternamente. Pero su sinceridad le valió que el Señor le dijera: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿por qué? ¿Con qué facilidad? Pareciera ser que Jesús le dio el boleto a la eternidad por una simple cosa. Dice la palabra: al corazón arrepentido y humillado, Dios jamás desprecia. ¿Quieres que Dios se acuerde de ti? Tal vez ya se está acordando, tal vez se va a acordar, tal vez lo único que está esperando de parte tuya y de la mía es: acuérdate de mí, Señor. Porque haberle dicho así a Jesús, al lado de la cruz, acuérdate de mí, era un sinónimo ¿de qué? De arrepentimiento y de humillación y de reconocimiento del saber que el que estaba al lado de él era en realidad el verdadero Hijo de Dios. Acuérdate de mí es decirle a Dios: ayúdame, porque yo ya no puedo.
Acuérdate de mí, decirle al Señor es, dirígeme, porque si no me pierdo. Acuérdate de mí es, Padre Santo, ayúdame a vivir bien en tus caminos, porque si me toca un día partir, que sea hacia tu presencia. ¿Y sabe qué es decirle al Señor, acuérdate de mí? Es reconocer que humanamente hablando, hay condiciones en nuestra vida que no podemos arreglar ni cambiar, pero que Dios las puede transformar con el toque de su presencia. ¿Cuántos en esta tarde desean acompañarme en el altar de Dios y decirle al Señor, acuérdate de mí? Yo quiero que Él se acuerde de mí. Necesitamos al Señor en nuestra vida. Vamos a orar en esta hora, única y exclusivamente en el altar de Dios, aquellos que con sinceridad desean que Jesús y Dios y su Santo Espíritu se acuerde de nosotros. ¿Para qué queremos que los amigos del mundo se acuerden de nosotros? ¿Para qué queremos que las malas compañías se acuerden de nosotros? ¿Para qué deseamos volver a nuestra antigua vida y recordar aquello, verdad, que tanto mal hizo a nuestra vida? Mejor dejemos que Dios se acuerde de nosotros para que cambie muchas de nuestras situaciones, principalmente la espiritual. Hoy estás enfrente de Jesús. Hoy Jesús está en su casa de oración. Hoy Jesús todavía le está dando la oportunidad a la iglesia de que pida que Dios se acuerde de nosotros. Amante Dios, en esta tarde te damos gracias. Estamos hoy en tu casa de oración, muy cerca de tu presencia, yo lo creo, escuchando tu palabra y aprendiendo, oh Dios, que para que usted se acuerde de nosotros basta tener un corazón arrepentido y humillado y pedir con nuestros labios que tú te acuerdes de nuestra vida, Señor. Señor Jesucristo, yo te doy gracias, porque dice tu palabra que en muchas de las ocasiones en nuestra vida vana es la ayuda del hombre. Mas sin embargo, cuando recibimos de tu presencia, de tu poder y de tu autoridad por medio del Espíritu Santo de Dios, entendemos que tú te acuerdas de nosotros en el problema, en la necesidad, en la preocupación. Señor Jesucristo, decirte en esta hora, acuérdate de nosotros, es reconocer que humanamente hablando, por nuestras propias cuentas, hay muchas cosas, incluyendo la salvación de nuestra alma, que no podemos hacerlas por cuenta propia. Padre Santo, hay hermanos que tienen necesidades económicas, laborales, relacionales, de salud, con los hijos, con la esposa, con su vida misma, pero hoy aquí están diciéndote, Señor, acuérdate de mí. Porque reconocemos humanamente nuestras limitaciones, pero hoy en el altar recibo de la presencia de tu Espíritu Santo para alabarte y glorificarte, ser obediente hasta la muerte y sobre todas las cosas esperar la corona de vida eterna. Aquí está mi vida y aquí está mi corazón. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Acuérdate de nosotros, porque te necesitamos más que ayer, en el nombre de Jesús, oh Dios. Toma mi vida y la vida de mis hermanos y guárdala en el hueco de tu mano, donde ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Y aunque todo mundo nos critique y nos señale por causa de ti, oh Dios, te rogamos, acuérdate de nosotros. Amén. Gloria a Dios.